Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas. Hoy ya vemos poquitos, solo 10 conectados. Buenas Bueno. noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy, más que todo era para ver y preguntarles, ya pues con la actividad de la segunda unidad, recuerden que ya estamos terminando, ya la mayor parte de los grupos pues ya están haciendo sus últimas observaciones a lo que son los trabajos y recuerden que mañana ya es el último día para poder subir sus actividades, ¿verdad? De la unidad 2. Y de igual manera, pues espero que ya pues hayan accedido y hayan visto lo que es ya la unidad 3. Ahora, preguntas hasta ahorita. ¿Alguna duda en relación a lo que es esta unidad número 3? Hasta el momento no, abogado. No. Bueno, no sé si hay algo pendiente que tengamos de lo que tenemos en cuanto a la actividad, que de repente quieran consultarme. Ok. Bueno, Abogado, perdón. sí, en dígame, el- Dulce. Sí, en el grupo que yo estoy hubo un inconveniente con una pérdida de información y la están complementando creo que hoy y no importa, ¿verdad? Si no se ha hecho las correcciones, lo importante es que se lo pueda enviar a más tardar el día de mañana a usted. ¿Esto es correcto? Sí, para así poder dar el visto bueno y así en el transcurso de mañana, pues subirlo, ¿verdad? Ah, ok. De acuerdo, abogado, gracias. Vaya, pues. Bueno, vamos entonces a comenzar con lo que es la parte del resumen de los temas y actividades de la unidad 3. Hoy más que todo le vamos a dar pues una exploración a cada uno de los temas. El día lunes vamos a tener ya una videoconferencia en donde, como les dije, la clase va a ser al revés, ¿verdad? Vamos a ir preguntando. El objetivo es que ustedes vayan leyendo cada uno de los capítulos que ahí están y podamos ir profundizando en los temas que tenemos a disposición de lo que es esta unidad. Recuerden que son dos materiales los que vamos a descargar. Uno es este, que es el material de métodos y técnicas de investigación de César Bernal. Y el otro es este, ¿verdad? Que recuerden que es el material de resumen de María Antonieta Tapia, que son unos apuntes cortos para completar lo que es el tema del primer capítulo. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el capítulo 7.9, que es sobre la población y muestra objeto de estudio. Para ello, vamos a revisar el texto que tenemos precisamente de César Bernal. Permítame que todavía lo está cargando para que así lo podamos ver. Permítame. Abogado, solo una consulta. Dígame, Maximiliano. Sí, solamente es preguntarle cuando usted se refiere a que vamos a tener las clases al revés, con respecto a cómo fueron los parciales anteriores. ¿Cómo es, abogado? Disculpe, es lo que quiero saber un poquito. Ok, eso es lo que voy a dar una brevísima explicación, porque hoy más que todo es para pues socializar cómo vamos a empezar la próxima semana. Por ejemplo, para la próxima semana esperamos ver por lo menos estos primeros 3 capítulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer este fin de semana?
este fin de semana hay que leer estos 3 capítulos, ¿verdad? Si pueden avanzar más, pues está bien. Pero el objetivo es que leamos, que analicemos. ¿Por qué? Porque el próximo lunes vamos a ir precisamente aquí al capítulo 7.9, ¿verdad? Vamos a buscar aquí este capítulo, permítame. El 7.9, perdón, ya me pasé, permítame. Aquí está. 7.9, 7.9, permítame que. Ok. César Bernal, ¿va? De la Sí. guía didáctica de César Bernal. César Bernal. El 7.9 es esta página. Aquí es donde vamos a empezar, miren. Recuerden que el último tema que nosotros vimos de aquí fueron los diseños de investigación, que ese es el tema que precisamente evaluamos el parcial anterior. Miren, los diseños de investigación. Permítame, voy a ver si lo hago un poquito más grande para que lo puedan ver. De repente cuando uno lo ve del celular también no lo puede visualizar. Aquí está. Entonces de aquí nos vamos a ir, tal como dice aquí, dice la página número 160, ¿no? A la 163. Entonces vamos a buscar la 160. Y llegamos hasta aquí, miren. La población y la muestra objeto de estudio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a darle lectura a este material. Por eso decimos que es una clase al revés, porque el objetivo es que ustedes lean, ustedes analicen y yo voy a venir aquí en clase a preguntarles. Bueno, ¿qué fue lo que leyeron a tal compañero? Por ejemplo, Maximiliano, quiero que me explique qué fue lo que entendió, por ejemplo, de la población o muestra. ¿Qué definiciones son las que a ustedes le llamó más la atención? ¿Me entienden? O sea que la otra semana, por eso se los digo desde ahorita, desde esta semana anterior, porque vamos a ir avanzando. Recuerden que ya el tiempo pues es corto y aquí en adelante solo nos quedan 2 semanas y media más, ¿verdad? Porque vamos a estar terminando aproximadamente en esta tercera semana, aproximadamente. Entonces vamos a leer esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que hagamos precisamente de este material. Como es un análisis descriptivo del material de César Bernal, ustedes pueden ir sacando ideas principales, ir leyendo, ir subrayando, ir sacando sus ideas principales. ¿Por qué? Porque este documento en PDF, sobre él, si tienen la opción para poder sobreescribir sobre ellos, perfectamente se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llegamos aquí? Porque hasta aquí ya hemos desarrollado una parte del proceso. Les explico cómo lo hemos hecho. La primera parte del proceso fue definir el tema de investigación, ¿se acuerdan, verdad? Que eso lo estuvimos desarrollando en la actividad. Después de eso, cuando lo desarrollamos, entonces lo que hicimos fue hacer el planteamiento del problema de investigación. Ahí fue cuando el producto que sacamos fue el título. Después sacamos los 3 elementos del planteamiento del problema. Primero hicimos la redacción de las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, la justificación del estudio. Posteriormente a eso, empezamos ya a redactar lo que es el marco teórico de investigación. Sacamos ya el marco de referencia, que recuerden que ya hicimos y redactamos un enunciado sobre el tema que nosotros sacamos. Y después definimos qué tipo de diseño de investigación vamos a aplicar. Si vamos a hacer un diseño experimental verdadero, si vamos a hacer un cuasi experimental o en su defecto no vamos a tener ningún tipo de control, ¿verdad? En cuanto a lo que son los diseños no experimentales, ¿verdad? Recuerden que en cuanto a los diseños experimentales es cuando nosotros manipulamos las variables independientes para obtener
una serie de variables dependientes. En otras palabras, recuerden que hasta ese entonces nos tocó formular las hipótesis. Formulamos las hipótesis, claro, no lo hicimos en la práctica porque esa era la siguiente parte, porque recuerden que dentro de la hipótesis están, por ejemplo, los tipos de hipótesis, la clasificación de las hipótesis de trabajo, las hipótesis nulas, que recuerden que la hipótesis de trabajo era aquella que nosotros llamábamos precisamente la que nosotros queríamos como sacar como suposición o solución anticipada al problema objeto de investigación. Posteriormente, si obtenimos una hipótesis nula, es decir, que de repente no comprobamos dicha hipótesis y en todo caso, entonces, se establece como nula. De igual manera, vimos otra clasificación, otros tipos, como las estadísticas, la descriptiva, o la fórmula, o la forma de poder resolver o poder formular las diferentes hipótesis, que pueden ser, por ejemplo, de manera de causa y efecto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, todo este proceso lo hemos desarrollado hasta ahí y llegamos a esta parte. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa que nos toca hacer es ver cómo vamos a responder las preguntas, los objetivos y las hipótesis. ¿Ok? Nos toca ya responder aquí las preguntas, los objetivos y las hipótesis planteadas. Pero antes de eso, lo que tenemos que hacer es definir cuál va a ser la población y cuál va a ser la muestra objeto de estudio. Entonces nos toca determinarla. ¿Cómo vamos a determinarla? Bueno, repito, una vez que ya concebimos la idea de investigación, que ya definimos el problema que se va a investigar, los objetivos, la justificación, entonces nos toca desarrollar el estudio, tener ya un fundamento teórico, que es el marco teórico, planteamos las hipótesis, las preguntas de investigación, definimos el diseño de investigación, entonces nos toca ahora definir la población y muestra. ¿Qué es, en cierto sentido, definir la población y muestra? Bueno, definir quiénes y qué características deberán de tener los sujetos que vamos a investigar. ¿Qué sujetos son los que nos toca investigar? Bueno, va a depender de quiénes a ustedes definieron dentro de los mismos como sujetos en materia de estudio. Vale, por ejemplo, si nos toca investigar problema de violencia doméstica, bueno, ¿qué personas, qué organizaciones, qué situaciones o qué factores vamos a evaluar sobre este problema de derecho en cuanto a lo que es los juicios, por ejemplo, de violencia doméstica, que es objeto de estudio? Entonces, ahí es cuando decimos a quiénes investigaremos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, estimadísimos, es que vamos a ir aplicando lo que hemos desarrollado hasta el momento dentro de lo que fue el problema objeto de estudio y lo vamos a ir aplicando a lo que es propiamente nuestro tema. Ojo, las actividades que van centradas aquí son distintas al proceso que desarrollamos anteriormente. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer a manera de ejemplificación nada más, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Qué es una población? Por ejemplo, aquí hay dos definiciones, ¿verdad? Una de Frasica y la otra de Hani. Y de igual manera, tenemos una que obtenemos nosotros mismos partiendo de esas dos definiciones. ¿Cómo, por ejemplo, determinamos nuestra población? Tenemos que hacer uso de estos términos. Definir un alcance, definir un tiempo, los elementos y las unidades de muestreo. Después nos toca definir cuál va a ser nuestro marco muestral. ¿Qué significa marco muestral? Entonces hay que irlo entendiendo. Después que definimos el marco de la muestra, entonces nos toca ya definir la muestra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir de estos 5 pasos. Esos son los pasos para seleccionar una buena muestra. Ahora, para poderlo hacer, existen algunas variables que nosotros tenemos que
definir dentro de la población y cómo lo vamos a definir y cómo lo vamos a medir, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos, pero ojo, eso no va a salir dentro de lo que es la evaluación de esta tercera unidad, de esta última parte, sino que solamente lo vamos a ver a manera de ejemplo, ¿verdad? Esto que sí está aquí, esto sí, esto lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar dentro de la evaluación. El siguiente paso es definir el tamaño de la muestra. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué sentido lo vamos a definir? Y para ello entonces nos toca establecer diversos métodos de muestreo. Aquí nos aparecen dos métodos. Dentro de los métodos probabilísticos vamos a ver estos. De aquí solamente vamos a desarrollar tres. El aleatorio simple, el estratificado y el que es por conglomerados. De aquí en no probabilístico vamos a ver el que es por conveniencia, por cuotas o proporcionales. Pero estos son todos los tipos de métodos de muestreo que se aplican. ¿Ok? Ahora, después para poder desarrollar, ojo, aquí, esto es importante, por eso a veces es bueno pararle bola a estos esquemas. Miren dónde empezamos. Primero definimos el tema, ¿eh? Entonces, esto es de forma circular. Después pasamos por el problema para investigar, objetivos, la justificación y la delimitación, el tipo de investigación, la hipótesis y aquí estamos, ¿verdad? En otras palabras, llegamos a definir lo que es la población y lo que es la muestra objeto de estudio. ¿Ok? Bueno, eso vamos a analizarlo el lunes. Entonces, de aquí nos vamos a saltar hasta, recuerden, aquí están los números de página, miren, de la página 160 a la página 163. Después yo les pido que descarguen este material. Entonces, como este material de María Antonieta Tapia, lo tenemos, este es este. No sé si lo logran ver. Marco. Sí, ¿verdad? Ok, Marco me estaba diciendo se relaciona bastante con la estadística. Sí, porque recuerden de que dentro de la clase previa que nosotros tuvimos que haber evaluado antes de métodos es estadística social. En otras palabras, para definir el tamaño de la muestra, ahí hacemos uso de la estadística. Claro, eso no lo vamos a profundizar porque eso es harina de otro costal, ¿verdad? Eso es un poquito más profundo, pero sí por lo menos vamos a darles los insumos de cómo se hace cada una de esas partes, ¿verdad? Después llegamos a esta parte, miren, después que vimos aquel tema, hasta la página 163. Y en esta parte, o en esta página 163, entonces, permítame, voy a hacer un poquito más grande esta parte. Aquí. Aquí vemos algunas cosas interesantes. Miren, por ejemplo, ¿cuáles deben de ser las cualidades de una buena muestra? Miren. Y aquí están los tipos de muestra que vamos a ver, miren, que son de las enumeradas en el material de Bernal. La probabilística, que vamos a ver estas tres, que es la aleatoria simple, la estratificada y la que es por racimo. Aquí hay varias características importantes que cada uno debe de analizar. Miren, esto es interesantísimo. Por ejemplo, esta es la diferencia entre la probabilística y la no probabilística que aparece aquí. Y dentro de la no probabilística enumeramos 4, pero vamos a analizar estas dos. ¿Ok? Después que miremos los tipos de muestra, entonces vamos a pasar al siguiente capítulo. Entonces aquí nos vamos a regresar nuevamente al tema. Miren, y vamos a ir al capítulo 7.10. Entonces nos vamos a ir al texto y nos saltamos hasta, como dice aquí, ¿qué página? 191 hasta la 195. Entonces, aquí vamos por la 180.
Como ven, estos son ejemplos. Todos estos ejemplos son ejemplos de estadística. Esta es la fórmula que les digo, miren, para poder sacar lo que es la muestra. Pero les digo que no vamos a profundizar mucho en eso, ¿verdad? Solamente vamos a ver los insumos. Y como bien lo dijo Marco, esto es parte de la estadística social. Aquí, miren, página 191, la obtención de la información. Dejamos stand-by esta parte de los procedimientos para recopilación de datos y nos regresamos aquí, tal como está la temática acá. Por eso, si ustedes se fijan, por eso sigue un orden, ¿verdad? Primero esto, después esto, hasta cierta parte, que es esto. Nos vemos esta parte de la continuación del tema universo, población y muestra. Y después nos vamos a la obtención de la información, que es de la página 191 hasta la 195. Aquí hablamos de cómo obtenemos la información. Cómo debe de ser esta información. Miren. Y cómo se llama también esta etapa. ¿Ves? Esta es pregunta de examen. Y de otra manera también, cómo deben de ser los datos que obtenemos. Miren. Entonces, aquí es importante, estimadísimos, que ustedes vayan sacando apuntes y que ustedes vayan haciendo sus resúmenes en sus cuadernos, ¿verdad? A la par de su celular, agarren lápiz y papel y capítulo por capítulo ustedes vayan leyendo y vayan sacando su resumen, ¿ok? Porque el problema es que recuerden, no teniendo una computadora a la par, tal vez no vamos a poder estar viendo al mismo tiempo lo que es el capítulo, como al mismo tiempo estar también en la videoconferencia. Entonces, por eso les recomiendo que vayamos leyendo de esta manera y ir sacando lo más importante, ¿verdad? Las fuentes de recolección de datos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las fuentes? Hablábamos de 3 tipos de fuentes. En este caso, solo definimos 2 tipos de fuentes. Las primarias y las secundarias, porque recuerden que para el marco teórico hablábamos de 3. Estas fuentes es para recolectar información en el trabajo de campo, que es esta, la obtención de la información. Entonces son 2 cosas distintas. Allá es el marco teórico y aquí es la obtención de la información, en otras palabras, lo que es la recopilación, ¿verdad? Y así lo vamos a ir haciendo en lo sucesivo, hasta la página 195. Miren, hasta acá, hasta este cuadrito, como bien lo dice así. Y así vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Capítulo 7.7, 7.11, perdón, 7.11, perdón, 7.13 y aquí. Ahora, se recuerdan que en esta parte de la obtención de la información hablamos de algunas técnicas de recolección de la información. Aquí nos vamos a regresar nuevamente a los apuntes, miren. ¿Por qué? Porque la recopilación de la información, ¿qué es? Trabajo de campo. Entonces aquí vamos a ver algunas técnicas de recolección de datos. Este es el material de apuntes de metodología de la investigación de María Antonieta Tapia. Aquí los vamos a ver bien resumiditos. Por ejemplo, vamos a ver la observación, vamos a ver sus ventajas, sus tipos, sus desventajas, cómo es la entrevista, cuáles son los principios directivos de una entrevista, cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Cómo elaboramos un cuestionario, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos como una encuesta y que también lo hacemos dentro de una entrevista. ¿Cómo deben de ser las preguntas? ¿Cómo debe de ser la forma de formular las preguntas? Y de ahí llegamos a este trabajo de gabinete. Que este trabajo de gabinete es el que se equipara con el capítulo 7.11, que es el procesamiento de la información. Y así en lo sucesivo. Así vamos a ir viendo a la par hasta que terminemos el material de apuntes, que este termina aquí, ¿verdad? Miren, hasta lo que es cómo se presentan los datos en el trabajo de gabinete. ¿Y qué es el trabajo de gabinete? Pregunta de examen, ¿verdad? Y así sucesivamente. No sé si tienen alguna duda acá. No duda. No. Bueno,
Entonces, me imagino que están apurados también terminando las actividades que hace falta, ¿verdad? Entonces, espero mañana pues que la mayoría ya podamos haberlo terminado y poderlo subir. Cualquier duda o cualquier otra cosa que de repente les haga falta, mañana vamos a estar al pendiente durante el transcurso del día, ¿verdad? Igualmente en la noche. Si de repente requieren un poquito más de tiempo, no se preocupen, lo vamos a hacer. Podemos dejar la actividad para algunos grupos, ¿verdad? Pero siempre y cuando ustedes me lo manifiesten hasta el día viernes, ¿verdad? Porque recuerden que de igual manera al mismo tiempo yo estoy revisando. Entonces, forzosamente para poderle aprobar su trabajo, tengo que darle una revisión antes, ¿verdad? Entonces, por eso les decía eso. Si de repente hay ahí una espera, un stand-by, no se preocupen. Yo de igual manera siempre me tomo el tiempo de revisarlos y después de decirles mis observaciones, ¿verdad? Así que este fin de semana, yo espero que terminemos ya estas actividades 1, 2 y 3, por muy tarde hasta el día viernes, aunque deben de estar subidas mañana, pero con raras excepciones para el viernes. Y el fin de semana, por favor, sí les voy a pedir, lean el contenido, porque vamos a venir a preguntar. Entonces, si yo pregunto y ustedes no me dicen qué es lo que leyeron, entonces ahí yo no voy a participar, ¿verdad? Ahorita sí les ayude un poco como para que vieran más o menos cómo está el panorama de cómo vamos a hacer la actividad. Entonces, fíjense que aquí quienes van a dar la clase son ustedes, ¿verdad? Vamos a ir como haciendo exposiciones y aquí cada quien se va a ir defendiendo. Vamos a ir durante todas estas 2 semanas y media aproximadamente, vamos a tratar de que todos participen. Yo voy a ir tomando nota de quienes me van participando, ¿verdad? Porque eso es parte también de este foro último, como les había dicho, dentro de sus participaciones, ¿verdad? Si Dios lo permite y ustedes terminan sus actividades por muy tarde este viernes, yo les tendría notas el próximo lunes, ¿verdad? Lo único que sí me falta evaluar es el foro, ¿verdad? El foro de esta segunda unidad de las hipótesis. Entonces, ya una vez que lo tabule, entonces tenemos listos los resultados de la unidad 2, ¿verdad? Que entonces lo revisaríamos este fin de semana aprovechando el espacio que ustedes se dan para leer la unidad número 3. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Abogado. Sí, dígame, Maximiliano. Bueno, entonces, como la otra semana va a ser que la clase la vamos a hacer más que todos nosotros, ¿va? Usted nos va a hacer preguntas. Entonces, sí, mi pregunta es, para sí específicamente leer en sí, hay que leer ese capítulo 7, todo ese capítulo 7 que usted nos dijo ahorita. Sí, más o menos hasta donde yo les indiqué. Vaya, póngale 7.9. Yo les recomiendo leer por lo menos hasta el capítulo 7.13, por ahí, ¿verdad? Para que vayamos avanzando. Y también el resumen de María Antonieta Tapia, ¿verdad? Para que así vayamos entendiéndole un poco. No se preocupen, no es que les voy a preguntar como lo íbamos haciendo en la plenaria, sino que aquí nos vamos a apoyar entre todos, porque el objetivo es que saquemos un provecho de las lecturas que ustedes hagan, ¿verdad? Porque recuerden que aquí no es igual como dar una clase magistral, sino que aquí tenemos que buscar mecanismos para que todos podamos darle lectura, ¿verdad? Y podamos prepararnos también para lo que nos toca dentro de lo que es la parte del procedimiento de metodología de la investigación. Lo mejor hubiera sido haberlo hecho de forma práctica, pero ustedes saben de que estas clases tal como están programadas, aún así como es de manera virtual, ustedes ven el objetivo de haber desarrollado la actividad de solamente el primer paso, que es el planteamiento del problema, ¿cuánto nos llevó? No es fácil, no es sencillo. Y eso de que ustedes han estado trabajando de forma conjunta, yo sé que a ustedes se les dificulta. Vaya, por ejemplo, yo tengo el caso de uno de sus grupos que me había comentado, abogado, miren, ninguno de nosotros tiene una computadora personal, lo hemos estado haciendo todos en celular. Entonces yo comprendo en parte, pero igual hay que buscar los mecanismos de ayuda, ¿verdad? Y todos
debemos de tratar de apoyarnos unos con los otros, ¿verdad? Por eso es que yo he aceptado que varios grupos se hayan separado uno de otros, porque quien quiera pasar su clase le va a interesar, ¿verdad? Y hay algunos compañeros que de repente no han querido trabajar en sus grupos. Y me dicen varios compañeros, ¿no? Abogado, miren, yo con fulano y sultano me entiendo bien. Y ya llevamos esta etapa de trabajo. Bueno, entonces preséntenlo ustedes, ¿verdad? Porque las notas van a reflejar precisamente eso, el trabajo que todos ustedes han hecho con mucho sacrificio, ¿verdad? Porque yo sé que no ha sido tan sencillo. En algunos hemos tenido hasta 4 revisiones ahorita, ¿verdad? Y no significa que de repente no hayamos aprendido algo aprendemos, ¿verdad? Y el objetivo es que tengamos esos insumos para poder seguir trabajando y poder seguir teniendo una base dentro de lo que es la investigación pura, ¿verdad? Bueno, si no hay más, estimadísimos, ya más o menos les expliqué cómo vamos a desarrollar esta actividad. Recuerden que todas las tareas que ahí tenemos son para el día del examen, ¿verdad? Todas, todas, todas. Aquí sí no les pido una para la primera semana, otra para la segunda semana, pero aquí sí les pido que se planifiquen bien, no vayan a dejar todo a última hora. Recuerden que ya la tercera unidad, ya más allá ya no hay más espacio. Aquí si ustedes se fijaron, algunas tareas les di chance aún para entregar iniciando la segunda unidad. Y otras iniciando ahorita la tercera unidad, porque esta semana deberíamos dedicarnos full a lo que es la unidad 3. Pero estamos terminando las actividades de la unidad 2. Entonces, para que se fijen, en este caso ya no se va a poder, porque recuerden de que solamente vamos a tener un espacio de unos 4 o 5 días y después viene el examen de reposición. Y recuerden que para el de reposición se hace el examen no hecho o en su defecto la nota más baja. Entonces tenemos que tener listas todas las notas, ¿verdad? Para que así podamos saber cuál es su nota final y sus notas parciales, ¿verdad? Yo espero tener todas las notas 2 días o 3 días después de que ustedes hagan entrega de todo. ¿Por qué? Porque más o menos al sexto, séptimo día nos toca el examen de reposición. Más o menos ahí es el cálculo que tenemos ahí conforme al calendario, ¿verdad? Porque recuerden que la diferencia con ustedes es que lastimosamente es el primer examen. A ustedes les toca precisamente hacer su evaluación con los estudiantes de las 7 de la mañana, ¿verdad? Bueno, solamente no sé si hay alguna otra duda. ¿No? Bueno, entonces nos preparamos para... Dígame, Maximiliano. No, yo creo que no, le digo. Ok, bueno, entonces nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Yo ahí les dispongo qué días nos vamos a reunir. Yo creo que esta primera semana nos vamos a reunir 3 días, estimados, ¿verdad? Porque recuerden que ya nos queda poco tiempo. Entonces, y tenemos que ir abarcando buena parte de este contenido en esta primera semana. Excelente, abogado. Vaya, pues, bueno, a trabajar este fin de semana entonces. Y los que hacen falta ahorita de terminar sus trabajos, pues recuerden, mañana, si Dios lo permite, y si no, pues por cualquier eventualidad, pues me avisan y lo entregamos el viernes, ¿verdad? Igual no va a perder ningún valor ni se va a bajar el porcentaje, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, pues, cuídense mucho, feliz noche y buen descanso. Nos vemos si Dios lo permite la otra semana. Hasta luego. Buenas noches. Vale, buenas noches. Bueno.